Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es María Lisbeth Martínez Martínez y el objetivo de esta transmisión es hacer un breve análisis sobre el modelo educativo en México. Es importante señalar que el modelo educativo generalmente responde a intereses que no concuerdan con la realidad social, ya que los programas se diseñan en un espacio de tiempo concreto y no se consideran la realidad de la sociedad o los cambios que va teniendo con el paso de los años. De tal manera que se espera que un individuo, al término de su educación, se incorpore al sistema económico, motivo por el cual se le educa para ser parte del sistema político dentro de una institución. El gobierno ha implementado una serie de acciones para homogeneizar la educación. Ha dotado de libros de texto a toda la población, pide que los alumnos utilicen uniformes escolares para evitar las diferencias de acceso y poder adquisitivo, da útiles escolares al menos en el Estado de México, dota de materiales didácticos a las escuelas de nivel básico, pero todos estos recursos y situaciones no son aprovechados como se espera, pues en las comunidades marginadas son otros los problemas, son otras las necesidades. Por ejemplo, en una escuela rural que es beneficiaria de los programas de desayunos escolares fríos, los alumnos tienden a asistir a clases nada más el día que se van a entregar los desayunos escolares y se ausentan el resto del ciclo escolar. ¿Por qué? Porque hay problemas económicos en casa, porque ayudan y acompañan a sus padres de familia a las actividades del campo como es la siembra y la cosecha del maíz. Para lograr los avances con un programa educativo, conviene aplicarlo y valorarlo desde el nivel inicial, ahorita que está teniendo su auge, hasta el nivel superior, para así identificar las situaciones y aspectos en los que se requiere mayor atención y ver cuáles son las acciones que vamos a implementar para atender dichas problemáticas. Como en México el gobierno se cambia cada 6 años, pues es obvio que cada gobernante quiere poner su sello en el aspecto educativo, de tal manera que ha habido mejoras muy notables, pero también ha habido decisiones que provocan caos y confusión. Por ejemplo, en la primaria se trabajan dos programas, dos planes, porque entonces hay confusión porque los maestros no saben de qué manera darle la continuidad a ambos planes. A lo largo de la historia ha existido una relación estrecha entre el nivel superior y el progreso de una nación. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre mayor cantidad de población profesionista haya, se considera que el país tiene una base sólida de capital humano. Pero esta realidad está muy alejada de la situación que vive el país porque hay muchos profesionistas desempleados, gente que se tiene que incorporar a las filas de los obreros o ser conductores del transporte público o campesinos. La desescolarización ha resultado buena, pero en países altamente industrializados. En México aún nos falta mucho por recorrer en ese ámbito y aún no estamos preparados. ¿Por qué? Porque antes que había pocos libros y pocas escuelas, los alumnos tenían más deseo de aprender, tenían ese interés por el conocimiento. Ahora que ya se cuenta con internet, con tecnología al alcance, que la información está muy accesible, pareciera que ya no hay esa motivación, hay incluso apatía. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor información, menos es el interés. Esta responsabilidad o este problema no solamente es de los alumnos, también es de nosotros como maestros. Cuando dejamos de actualizarnos, cuando caemos en la monotonía, cuando no hacemos de ese aprendizaje algo significativo y funcional para el alumno. Por ejemplo, cuando se implementaron las pizarras digitales para primaria, obviamente se les capacitó brevemente a los maestros, pero esa capacitación fue insuficiente porque no sabían cómo utilizar dicho material y terminó por ser obsoleto, sin uso. Quedó guardado en una esquina del salón. Obviamente esa inversión el Estado la registró. Hay una estadística de cuánto dinero se gastó en la dotación de esos pizarrones digitales. Pero no hay una evaluación de qué manera esa estrategia impactó
en el aprendizaje de los alumnos o de qué manera eso impactó en el beneficio de la educación del país. Ha habido creación de instituciones y acciones que han sido favorables para la educación, como lo fue la creación de la SEP en 1936, en donde se fusionaron dos intereses, el político y el educativo, porque con la creación de la SEP se buscaba impulsar el proyecto político, pero además sentar las bases culturales para darle una identidad homogénea a los mexicanos. De esta manera funcionó la educación socialista, en donde se crearon escuelas técnicas superiores. Todas las escuelas se regían con un programa oficial. Su enfoque era humanista, se crearon comedores, internados, guarderías, se les otorgaron becas a los alumnos. Este tema de las becas me parece algo muy importante porque las becas es una acción que se utiliza para que los alumnos no abandonen sus estudios. Actualmente el presidente de la República está otorgando becas a los estudiantes de preparatoria y nivel medio superior. Me parece una acertada acción porque los alumnos de bajos recursos pueden continuar con sus estudios, aunque esta situación tenga un trasfondo político porque está dando este apoyo a los alumnos que están a punto de ejercer su voto en las elecciones o que ya votan en las elecciones federales y estatales, según corresponda. Entonces, puede tener una doble intención, pero mientras ayude a los alumnos a no abandonar sus estudios, es una buena acción. Ya para la década de los 80 hay reducción en el presupuesto educativo. Llega el modelo neoliberal con el que se pretende disminuir la demanda de los espacios para los alumnos que quieren ingresar al nivel superior o medio superior. Y de esta manera se implementan los exámenes de selección. ¿Qué pasa? Hay muchos alumnos que abandonan la escuela. ¿Por qué? Porque presentaron un examen para entrar a la secundaria, preparatoria o universidad y si no quedaron a la primera, obviamente desertan y se incorporan a las filas de la economía en donde tienen que desempeñarse como obreros, campesinos, albañiles. De esta manera se empiezan a hacer evidentes las deficiencias, pero no solamente se consideran la de los maestros, también la de los alumnos y la del Estado principalmente por ser incapaz de atender la demanda educativa de toda su población. El gobierno vendía muy bien la idea de que entre más egresados habría mayor calidad de educación, pero se ignoró las deficiencias con las que egresaban estos estudiantes, de tal manera que se les dificultaba ingresar al nivel superior. Siempre ha existido la relación inherente entre educación y pobreza, porque hay marginación en el país, porque hay falta de recursos económicos para capacitar a los maestros. De tal manera que cuando hay una educación deficiente, se genera una mano de obra barata. ¿Qué estamos entregando al país? La educación se ha venido evaluando de forma cuantitativa, de tal manera que nada más se cuenta cuántos alumnos ingresan y cuántos alumnos egresan. No se considera su situación real ni su condición social. Se habla de una cadena de pobreza en donde los pobres son educados de manera pobre. Hay deficiencias en la educación y todos lo sabemos. Hay presupuesto para la educación, pero gran parte de ese presupuesto se dedica a los cargos administrativos o burócratas. Illich propone una renta educativa y claro que es una buena propuesta, porque los padres pueden decidir entre ocupar esta renta en la educación pública o en la privada. Desafortunadamente México aún no está preparado para ello, porque nos falta una cultura de honestidad, de compromiso, de responsabilidad con la educación de la niñez. Por todo lo antes mencionado, llego a la conclusión de que hace falta un modelo educativo que considere la realidad social de nuestro país, que se aplique desde los primeros años y se logre evaluar hasta el nivel superior. Que el presupuesto destinado para educación sea utilizado meramente en asuntos educativos y no en los cargos administrativos que se ocupa. Que independientemente del lugar en donde se encuentre una escuela, ya sea rural o urbana, se imparta una educación de calidad. Porque si contribuimos con una educación pobre, obviamente estamos contribuyendo a que una escuela sea pobre, la comunidad sea pobre y todo eso afecta de manera general a nuestro país.
Les agradezco su atención. Muchas gracias.